Politeia, semillas para el pensamiento en clave política. En un mundo cada vez más complejo y diverso, la filosofía política emerge como una brújula intelectual para entender y cuestionar las estructuras de poder, los sistemas de gobierno y los valores que dan forma a nuestras sociedades. En este espacio nos sumergiremos en un viaje intelectual donde examinaremos las ideas más influyentes y relevantes en el ámbito de la filosofía política. Abordaremos temas candentes, analizaremos conceptos complejos y reflexionaremos sobre los dilemas éticos que enfrentamos en la sociedad moderna. Prepárate para expandir tu mente y desafiar tus convicciones en Politeia. Derecha e izquierda. Una caracterización evolutiva de la dicotomía política, parte 1. En el capítulo anterior de Politeia había realizado una breve introducción a los conceptos de derecha e izquierda, basada esta en la legitimidad de la herramienta de análisis. ¿Podemos seguir analizando la política en términos de derecha e izquierda? ¿Tiene la dicotomía política aún algo que decirnos acerca de la realidad política? La respuesta es sí. Les invito a escuchar el anterior episodio para entender mi afirmación. Una razón que no aduje en el podcast anterior sobre la vigencia del eje derecha-izquierda es la finitud de la mente humana para administrar incontables categorías políticas a la hora de hacer acción política. Para los que creen que se puede hacer acción política sin utilizar una dicotomía política, les digo lo mismo que le dijo Tucídides a los atenienses en una época de convulsiones. La capacidad para comprender una cuestión desde todos los lados significa que uno es totalmente incapaz para la acción. Es nuestra naturaleza humana la que divide el mundo en categorías dicotómicas, y no a causa de la simplicidad de este, sino debido a su complejidad. Sin embargo, hoy quiero hablarles sobre la evolución histórica de los conceptos que animaron y a veces siguen animando las categorías derecha e izquierda, considerando que la dicotomía está vacía y precisa ser llenada de definiciones. Por supuesto, la primera se refiere a la dicotomía derecha-izquierda, nacida en la Revolución Francesa. Sin embargo, de esa ya hablé en el podcast anterior. Por ejemplo, un eje de la antigüedad que articulaba la vida política era el eje de lo sagrado versus lo profano. Alrededor de aquella dicotomía orbitaban todos los asuntos de la comunidad: la caza y la producción de alimentos, hacer la guerra o la paz, las interacciones sociales. El eje sagrado versus profano podría entenderse como una primera y antigua caracterización del eje derecha-izquierda. Otro eje de la derecha-izquierda muy antiguo, quizás el más antiguo de todos a decir por Hannah Arendt, es el eje tiranía versus libertad. A decir de la filósofa alemana, la única causa que ha determinado desde el comienzo de nuestra historia la propia existencia de la política es la causa de la libertad contra la tiranía. A mi criterio, derecha representa en esta diada la tiranía, debido a que es el brazo de la espada, y la izquierda, la libertad, siendo el brazo del escudo. Otra forma de esta diada es la forma más suavizada de autoridad versus libertad. Ya en el cruce de los tiempos medievales y modernos, las sociedades europeas tambaleaban ante el cuestionamiento que surge de la dicotomía política, jerarquía versus igualdad. El creciente antropocentrismo, el ascenso de la sociedad mercantil que hackea la posición de la nobleza y la corona, así como las nociones de derechos que surgieron en la Baja Edad Media, critica seriamente la sociedad de castas. Ese impulso crecerá hasta demoler la sociedad feudal, dando lugar a la modernidad y su época de las revoluciones. Ya en la modernidad propiamente dicha, la monarquía por derecho divino es desacreditada seriamente, y se buscan otros fundamentos sólidos para establecer la sociedad sobre las ruinas calientes del orden feudal.
Es así que nace el eje político monarquía versus democracia, siendo la monarquía la antigua derecha, que combina trono y altar, a decir de algunos amigos, y la democracia como aquella nueva izquierda que venía a implosionar el orden establecido. Este duelo político se vio fielmente representado por dos libros de la era moderna: El patriarca o el poder natural de los reyes, del apologista de la monarquía por derecho divino Sir Robert Filmer, y dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke. La modernidad, con su comercio, sus descubrimientos, con su Newton, desafiaba el quietismo de siglos y alumbraba una época de inexorable progreso. Es así que surge la dicotomía política tradición versus progreso. Autores progresistas como Denis Diderot, Auguste Comte o Henry Saint-Simon, que abrazaban visiones dogmáticas de progreso, se enfrentaban con sabios como Edmund Burke o Joseph de Maistre, que advertían sobre los peligros del cambio irreflexivo, especialmente en cuestiones que conciernen al orden social y político. En el eje tradición versus progreso, ¿cuál es la derecha y cuál la izquierda? Se lo dejo para su propia reflexión. Contestándole a la modernidad, la posmodernidad establece una de las dicotomías políticas más sólidas que aún sirven para analizar el orden social. Karl Marx en 1848 dice abolición de la propiedad privada, versus a lo que había planteado John Locke en 1689. La propiedad privada es un derecho natural. Así surge el eje propiedad privada versus abolición de la propiedad privada. Hoy en día las consecuencias de esa forma de entender la política y la economía siguen marcando a fuego nuestra manera de ordenar las sociedades, donde generalmente la derecha defiende más el derecho de propiedad frente a una izquierda que, buscando la igualdad material, pretende violentarlo. En el siguiente capítulo de Politeia, un podcast de Informate PI, seguiremos analizando otros contenidos que se encuentran en las distintas formas de derechas e izquierdas políticas a través de la historia.